vuelta compartiendo con ustedes aquí después de la pausa en nuestro foro empresarial. Como siempre es un placer y un gusto compartir con ustedes la mañana en medio de nuestras actividades laborales. Nos tomamos un pequeño descanso y podemos justamente tener la chance de hablar con nuestros entrevistados. En este caso, hoy nos acompaña justamente Romina Darré en esta segunda parte, consultora de negocios, hablando sobre el tema de la cultura de la digitalización y cómo ha pasado de un viejo modelo a un modelo donde nos lleva a muchas preguntas. Y Romina nos va a ayudar también a responder al respecto. Un gusto saludarte, Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Buen día para vos, para toda la audiencia. Espero que estén empezando la semana con muchísima energía y bueno, aquí atenta para responder a las preguntas. Es así, todavía con mucha gente trabajando desde sus casas, aguardando las vacunas para poder inmunizarse y después volver a una suerte de vieja. ¿No? ¿Cuánto va a ser ese camino de ida hacia atrás? Pero yo creo que vamos camino en realidad también a una nueva forma de trabajar, ¿no? Así mismo, Juan Pablo, realmente esta ya va a ser, es muy difícil volver 100% a lo que era antes. Hoy hay una cultura de trabajo remoto, hay herramientas que nos facilitan muchísimo ciertas cosas, ¿verdad? Y bueno, las empresas ya están adoptando también esta nueva modalidad de trabajo virtual, que tiene sus ventajas y algunas desventajas, ¿verdad? Hay algunos que les viene bien, a otros que les cuesta un poquitito más adaptarse, pero es una realidad, es un contexto que ya se instaló y vino para quedarse. ¿Cómo estamos en Paraguay en esta tendencia? Bueno, en Paraguay realmente hay muchísimas empresas que están adoptando este sistema. Incluso hay muchas oficinas corporativas que ya se están cerrando, que se van a destinar para otros fines. Y dentro de eso hay un montón de herramientas que nos ayudan a trabajar de esta manera, incluso que se pueden medir los indicadores y los resultados y con menos tiempo hoy podemos generar también resultados que tal vez antes nos llevaba un poco más de tiempo, más esfuerzo, más procesos, ¿verdad? Una de las ventajas de la virtualidad es que todos los tiempos de traslado que antes utilizábamos, ¿verdad? Con el tráfico que sabemos que existe y que, bueno, no disminuyó tampoco mucho desde la pandemia, ¿verdad? Esos tiempos podemos utilizarlos para cuestiones productivas, ¿verdad? Y nos capitalizan en resultados, en gestión, que antes, bueno, máximo podíamos tener una o dos reuniones al día con los clientes o con el equipo, ¿verdad? Y hoy eso se traduce hasta en 6 reuniones inclusive que uno puede hacer durante el día sin moverse de su casa muchas veces, ¿verdad? Y eso también redunda en beneficios para el colaborador que no tiene que gastar en esos traslados, ¿verdad? No tiene que invertir en movilizarse y también hay un ahorro de costos en todo lo que es comida, por ejemplo, alimentación, que antes, bueno, o tenías que preparar para llevar, ¿verdad? Que era un tiempo otra vez que había que destinar, o tenías que comer afuera y eso es bastante costoso, ¿verdad? Entonces son ventajas que hay para el colaborador y para el empleador también hay una disminución de costos de mantenimientos, de insumos para oficina, ¿verdad? Que eso se disminuye también para todos los que están adoptando esta modalidad virtual, ¿verdad? Esos serían un poco los beneficios. Somos un país muy tradicionalista, todavía en nuestras formas y en nuestra cultura de fondo. Romina, ¿crees que cuando volvamos a la suerte de normalidad y nos podamos vacunar, la mentalidad del dueño de una empresa implique tener de vuelta a todos sus
funcionarios trabajando en la oficina o se va a ayornar a esta nueva modalidad? ¿Crees que les ha gustado también vivir esta experiencia a los que son líderes de empresas? Yo creo que a los que tienen visión de cambio, visión tal vez de futuro, para ellos hay ciertas ventajas que se aprovechan, ¿verdad? Y como mencionaba anteriormente, uno puede tener mayores resultados en este contexto, ¿verdad? No obstante, sí hay una mentalidad muy tradicional, tal vez en algunos casos. En otros hay trabajos que no se pueden realizar de manera virtual, ¿verdad? Hay ciertas funciones que no se adaptan o no, por la naturaleza no se pueden hacer de manera remota, ¿verdad? Como por ejemplo el trabajo de delivery o el trabajo de atención en tienda o ciertos trabajos que impliquen utilizar ciertas maquinarias o herramientas que uno no tiene en la casa, ¿verdad? Entonces, necesariamente tiene que trabajar en un lugar físico, ¿verdad? Entonces, en esos casos no cambió probablemente durante la pandemia y va a mantenerse el formato tradicional, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero sí, hay un cambio de cultura en muchísimas organizaciones, hay un cambio de formas y esa adaptación obviamente lleva un proceso también. Puede ser que el líder tenga esa visión o tenga la suficiente eh, motivación para cambiar ciertos patrones, pero también hay muchas veces ciertos colaboradores que no se adaptan a la virtualidad o prefieren un trabajo presencial, a pesar de que lo pueden hacer de manera remota, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de personas que les cuesta un poco más tal vez utilizar las herramientas virtuales o que probablemente no tengan ciertas condiciones en su casa, ¿verdad? Para poder llevar adelante el trabajo, entonces se dificulta. En esta ecuación, Juan Pablo, hay que ser flexibles, ¿verdad? Y ahí un poco el liderazgo de los jefes o de los dueños y también de la empresa, ¿verdad? Va a ser clave para poder modificar o flexibilizar lo que se necesite para, obviamente, cumplir con los objetivos. Y Claro, por porque otro, ahí yo, perdón, Romina, porque ahí yo veo justamente que todavía hay un cierto sector del empresariado que le gusta tener a sus empleados tipo redil, ¿no? Todos ahí a la vista del patrón. Una cuestión todavía de mentalidad muy agropastoril que todavía está instalado en nosotros y poco sobre la base también de el producto y resultado. Por eso te preguntaba, y yo creo que también estamos peleando, ¿no? Se están poniendo en contraste estos modelos y implica, por supuesto, también hacia dónde quiero ir. Es también un ejercicio interno del dueño de una empresa de decir, tengo este recurso, pero para llegar a este objetivo. No es que tengo este recurso y lo tengo ahí solamente en el momento que lo necesito utilizar. tal cual, sí, y eso va a ser un proceso, ¿verdad? Un proceso de cambio. Yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y los que están asumiendo el liderazgo en segundas o terceras generaciones incluso ya tienen esa visión más remota, ¿verdad? Y ven las ventajas de este contexto, ¿verdad? Pero no obstante, es un proceso de cambio, ¿verdad? Y como sabemos, todo cambio implica un esfuerzo y no muchas personas se adaptan fácilmente, pero yo creo que la situación sí amerita, ¿verdad? Si uno quiere tener mejores resultados y demás, cambiar un poco ese concepto de tenés que sentarte X cantidad de horas y estar disponible X cantidad de horas porque yo te pago. Eso es algo bastante que ya no está funcionando, porque de hecho, así como están asumiendo nuevas generaciones en los mandos de liderazgo, también están trabajando mayor cantidad de jóvenes, ¿verdad? Que también ya no se conectan con ese estilo, ¿verdad? Y probablemente a este tipo de empresas le va a ser un poquito más complejo armar un equipo altamente eficiente, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos claridad en el propósito y qué queremos lograr y ahí, como te estaba mencionando, flexibilizar esas maneras
para poder ir probando también, porque muchas veces, bueno, vos decís, tiene estas ventajas el modelo virtual, pero me funciona mejor el modelo presencial y entonces, bueno, hay que hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Pero por sobre todo yo creo que hay que tener conciencia y ser claros en algo que esto nació, ¿verdad? Este modelo nació para cuidarnos, cuidar nuestra salud, ¿verdad? Y la integridad de las personas, ¿verdad? Entonces, mientras todavía no estemos vacunados y demás, que creo que va a ser, ¿verdad? Todavía nos queda un poco de tiempo para lograr la inmunidad, ¿verdad? Entonces hay que hacer un esfuerzo para poder trabajar de manera virtual y que esto no afecte la productividad de la empresa, ¿verdad? Eso es clave. Y sí, también ser conscientes de que somos un país que tiene bajo acceso a Internet, ¿verdad? Muchas veces los colaboradores están en la casa con sus hijos, no tienen un espacio tranquilo para poder trabajar, ¿verdad? Y esas son cuestiones que también nosotros tendríamos que apoyarles como líderes de empresa para que eso se lleve adelante de manera adecuada, ¿verdad? Em, pero no obstante, también hay que saber que por más de que la virtualidad nos facilita un montón de cosas y que podamos ser tal vez más productivos de manera remota, hay cuestiones que no se dan de manera virtual, ¿verdad? Que reuniéndonos con el equipo de trabajo o teniendo un acercamiento, ¿verdad? Presencial, se generan esas sinergias y esas energías diferentes que hace también que surjan soluciones a ciertos problemas o que, no sé, los proyectos fluyan también de manera interesante, ¿verdad? Entonces, si bien esto vino para quedarse, nunca está de más tener ese componente presencial, ¿verdad? Para trabajar mejor en equipo. Por último, tengo 2 minutos, pero quiero que también nos puedas aportar desde tu expertise algunas sugerencias, algunas guías, comentarios para este tiempo que nos toca atravesar. Sí, buenísimo. Para mí es ser flexibles, como había dicho en un principio, ¿verdad? Poder evaluar las situaciones de cada colaborador, ¿verdad? Y cuáles son las dificultades que tiene si es que vamos a adoptar este mecanismo virtual. Porque hay muchísimas herramientas como el Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Después hay herramientas de gestión que son súper sencillas y gratuitas como Trello o Asana o Basecamp, entre otras, ¿verdad? Que se pueden buscar en internet y sirven para eh, hacer, como para una organización de las tareas de los objetivos y hacer un seguimiento a la productividad también, ¿verdad? Entonces, son herramientas colaborativas, gratuitas en muchos casos, que se pueden implementar y esto hace que el trabajo fluya y que se puedan llegar a los objetivos organizacionales, ¿verdad? Pero siempre estar pensando en el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Y no perder el foco en el equipo y en las personas, ¿verdad? Eso dejo también como una apreciación que siempre me gustaría que la gente tenga en cuenta, ¿verdad? Que Inter- pueda pensar. Interesante, interesante, realmente esto es una cuestión importante para empezar la semana, porque hay mucha gente que normalmente los días lunes, igual que las dietas, uno dice voy a planificar mi semana, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que pasa también al respecto. Gracias, Romina, muy amable por tus tips también el día de hoy. Gracias, Juan Pablo, a vos, a toda la audiencia y bueno, que empiecen la semana con todo, el día del lunes, ¿verdad? También pum para arriba, como se dice. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y acá a disposición también siempre. Consultora de negocios, hablando de la cultura de la digitalización, Romina Darré con nosotros también aquí en el Foro Empresarial. Con esto nosotros estamos cerrando, agradeciendo como siempre a la gente de Sudameris, que nos recuerdan que con nuestras tarjetas Sudameris, normalmente todos los días del año tenemos hasta la posibilidad de poder justamente fraccionar en 12 cuotas sin intereses cualquier compra que hagamos con nuestras tarjetas. Y en esta semana muy especial, en este mes muy especial, justamente por el Día del Padre, en varios de los locales tienen chance justamente de encontrar un beneficio de hasta un 20 o 30% de descuento por el regalo al Día del Padre también este próximo domingo. Así que una opción interesante con tus tarjetas de crédito Sudamérica. Si no la tenés, podés llamar al 416
6000 o ingresando en www.sudameris.com.py, Sudameris todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudameris también por acompañarnos todos los días. Con esto vamos cerrando nuestro servicio aquí dentro del Foro Empresarial. Ya Romina nos está justamente acompañando en la parte final de nuestro encuentro y nos reencontramos a las 12 en nuestro informativo central. Como siempre, los deseos al despedirnos de buenos días y buena suerte.